En el tono dorado del sol poniente, los hermanos Anna y Michael llegaron a la pintoresca casa de campo de su abuelo, donde el aire se llenó del aroma de las flores abiertas y de la nostalgia. Su abuelo, un vivaz octogenario con un brillo en los ojos, los recibió con los brazos abiertos y con historias que unieron generaciones. A medida que avanzaba la velada, se encontraron absortos en las historias de la juventud de su abuelo, sus aventuras y la sabiduría obtenida de una vida bien vivida. «Verás», decía el abuelo, puntuando sus historias con carcajadas, «la vida es una aventura sin fin, y cada momento es una historia que espera ser contada». Anna, una enfermera practicante, y Michael, un escritor en ciernes, escucharon atentamente y encontraron lecciones inesperadas en sus palabras. El abuelo, al notar su atención absorta, decidió que era hora de compartir una historia especial que no habían escuchado antes. Comenzó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Trata sobre el secreto del sauce llorón en el límite de nuestra propiedad. Los hermanos intercambiaron miradas intrigadas, mientras su abuelo tejía una historia de tesoros escondidos, amor prohibido y una promesa sellada bajo el antiguo sauce. La historia era tan vívida que Anna y Michael sintieron como si la estuvieran viviendo, con el corazón acelerado por la emoción y la curiosidad. Después del cuento, salieron. El cielo nocturno resplandecía de estrellas y caminaron hacia el sauce llorón. Allí, a la luz de la luna, sintieron una conexión con el pasado, con las historias y entre ellos que nunca antes habían sentido. El abuelo se unió a ellos, sus ojos reflejaban la luz de las estrellas y señaló el árbol. «Cada familia tiene sus historias, sus secretos y sus lecciones», dijo, «y a veces están ocultos a plena vista, esperando ser redescubiertos». A medida que la noche avanzaba, regresaron a la casa, con las mentes llenas de preguntas y teorías sobre la historia. Se dieron cuenta de que su abuelo no era solo un depósito del pasado, sino un puente hacia su propia comprensión de la vida, el patrimonio y los vínculos que los unen. Esa noche, mientras yacían en sus camas infantiles, los hermanos supieron que esta visita era diferente. No fue solo un viaje al pasado, fue un viaje a las profundidades de la historia de su familia, que encendió una chispa de curiosidad y conexión que no habían previsto. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo de una serie de revelaciones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la casa se llenó del aroma del café recién hecho y de los panqueques, un aroma familiar y reconfortante que llevó a Anna y Michael a su infancia. Durante el desayuno, los hermanos compartieron sus pensamientos sobre la historia de la noche anterior, cada uno interpretando la historia del abuelo a su manera. Michael, siempre soñador, lo vio como una metáfora de los tesoros escondidos de la vida y la importancia de perseguir los verdaderos deseos. Anna, más sensata, reflexionó sobre las lecciones prácticas sobre la resiliencia y el valor del patrimonio familiar. Su abuelo escuchó, con los ojos brillando de alegría ante su compromiso y sus ideas. Más tarde ese día, mientras ayudaban a su abuelo con las tareas del hogar, notaron el precio que la edad le había cobrado. Se movía más lento de lo que recordaban y sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente. Fue un crudo recordatorio de que el hombre vibrante que tejía historias de aventuras y misterio también enfrentaba las vulnerabilidades de la vejez. Esa noche, después de un día de historias compartidas y risas, los hermanos se sentaron en el porche y observaron la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa. La belleza del momento estaba teñida de una sensación de melancolía al enfrentarse a una verdad difícil. «Se está volviendo más difícil para él», dijo Anna, rompiendo el silencio. «Y no se trata solo de las tareas del hogar, su salud, su bienestar. Tenemos que pensar en qué es lo mejor para él». Michael asintió, presionado por el peso de la decisión. «Lo sé. Yo también lo he notado. Pero la idea de trasladarlo a un asilo de ancianos parece como si le estuviéramos quitando su independencia, su conexión con este lugar que tanto ama». Discutieron las opciones, sopesando los pros y los contras. Su conversación estuvo llena de una mezcla de razón, emoción
y el deseo de hacer lo mejor para su abuelo. Hablaron de la posibilidad de contratar atención a domicilio, pero el aislamiento y la posibilidad de que su abuelo se sintiera abandonado eran preocupaciones. Cuando las estrellas empezaron a brillar en el cielo nocturno, los hermanos llegaron a un consenso reacio: un asilo de ancianos con atención profesional y la oportunidad de interacción social parecía la opción más responsable. Fue una decisión tomada con gran pesar, sabiendo que cambiaría la vida de su abuelo y la suya propia. El siguiente paso fue discutirlo con su abuelo, una conversación que ambos temían. Sabían que sería un desafío, que podría provocar en él una mezcla de confusión, ira y tristeza. Pero también sabían que era una conversación que no podía retrasarse. Esa noche, mientras se preparaban para compartir su decisión con su abuelo, los hermanos sintieron el peso de su elección. Sabían que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos y emociones, pero estaban decididos a recorrerlo con amor, respeto y la esperanza de estar haciendo lo correcto para el hombre que les había enseñado tanto sobre la vida, el amor y el valor de la familia. Bajo el manto de una noche serena, con una luna creciente proyectando un suave resplandor sobre la antigua casa familiar, Anna y Michael se prepararon para una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Sus corazones estaban cargados de arrepentimientos tácitos y de qué pasaría si, mientras guiaban suavemente a su abuelo dormido hacia el auto, su presencia familiar y reconfortante ahora era una fuente de profunda tristeza y culpa. El camino hasta la residencia de ancianos fue silencioso, salvo por el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos y el ocasional susurro del viento. Dentro del auto, los hermanos intercambiaron miradas, cada uno perdido en su propio tumulto de emociones. Culpa, tristeza y una esperanza penetrante de que esta decisión, por dolorosa que fuera, fuera lo mejor. Al llegar, la imponente fachada de la residencia de ancianos se alzaba bajo el cielo nocturno, y sus ventanas brillaban con una luz cálida pero desconocida. Los hermanos ayudaron a su abuelo a entrar, con movimientos mecánicos como en trance, impulsados por la necesidad del momento más que por una elección consciente. El personal, amable y profesional, les dio la bienvenida, sintiendo la agitación emocional detrás de su exterior tranquilo. Fueron conducidos a través de pasillos silenciosos y meticulosamente limpios, hasta una acogedora habitación que sería el nuevo mundo de su abuelo. Mientras lo acomodaban en su cama, todavía perdido en el sueño, la realidad de su acción se instaló como una fría sombra sobre sus corazones. Al salir del asilo de ancianos, el silencio entre Anna y Michael era palpable. Fue Michael quien finalmente lo rompió. Su voz apenas era más que un susurro. ¿Hicimos lo correcto? La incertidumbre en su voz reflejaba la agitación interior de Anna. Su mente era un torbellino de dudas y preocupaciones. De vuelta en el coche, el viaje de regreso fue aún más sombrío. El paisaje familiar parecía extraño. Cada kilómetro los alejaba del hombre que acababan de dejar atrás en un mundo nuevo y extraño. La mente de Anna repasó los acontecimientos, preguntándose si su abuelo se sentiría traicionado al despertar o si entendería su decisión. Cuando llegaron a la casa familiar ahora vacía, la ausencia de la presencia de su abuelo fue marcada y discordante. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, historias y calidez, se sentía abandonada y su silencio hacía eco de su propio vacío. Esa noche, mientras intentaban descansar en la casa que ya no les parecía un hogar, sus mentes fueron atormentadas por la imagen de su abuelo despertando solo, en un lugar desconocido y desprovisto de los recuerdos que habían coloreado su vida. El peso de su decisión, tomada por amor y necesidad, pesaba sobre sus conciencias, marcando el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas que sin querer habían infligido. En los días posteriores a la mudanza de su abuelo a la residencia de ancianos, Anna y Michael se enfrentaron a la difícil tarea de ordenar los recuerdos de toda una vida encapsulados entre las paredes de la antigua casa. Cada fotografía, mueble y chuchería parecía reflejar la esencia de la historia de su familia, lo que hacía que la tarea no solo fuera física, sino también emocionalmente agotadora. La decisión de vender la casa llegó con gran pesar. «Es lo que él hubiera querido»,
murmuró Michael mientras firmaban el acuerdo con un agente inmobiliario, su voz teñida de una mezcla de resignación y esperanza. Ana asintió. Sus ojos reflejaban un cóctel similar de emociones, sabiendo que la venta era un paso necesario para adaptarse a su nueva realidad. La casa estaba catalogada y, casi de inmediato, despertó el interés. Los hermanos se sorprendieron por la rápida oferta de $40,000, una cantidad que parecía demasiado entusiasta y demasiado conveniente. «Es como si supieran que estaríamos desesperados», susurró Ana, con la sospecha frunciendo el ceño mientras leía el ansioso mensaje del comprador. Michael sintió una punzada de inquietud, un tirón instintivo que sugería que había más en la casa que años de recuerdos y lazos familiares. «Echemos un último vistazo», propuso, impulsado por el presentimiento de que la casa guardaba secretos aún por descubrir. Se embarcaron en una exploración exhaustiva y su búsqueda reveló una faceta oculta de su hogar familiar. En el ático, detrás de una pared falsa, se toparon con una habitación oculta, cuya existencia desconocían hasta ahora. En el interior encontraron una variedad de artículos peculiares, mapas antiguos, artefactos extraños y un sobre que contenía una carta de su bisabuela. Era una ventana a un pasado que nunca conocieron, una conexión tangible con su linaje. Pero fue el descubrimiento de 3 cofres lo que les detuvo el aliento. Un tesoro de monedas antiguas, joyas y documentos que insinuaban la riqueza inesperada de sus antepasados y posiblemente un legado oculto. La revelación fue asombrosa y arrojó nueva luz sobre la urgencia de la oferta de los compradores. Los hermanos decidieron retirar la casa del mercado, decididos a descubrir la historia completa detrás de su nueva herencia. Sin embargo, mientras hacían planes para investigar más a fondo, llegaron los compradores persistentes, cuya insistencia rayaba en la desesperación. Ana y Michael los enfrentaron con una nueva determinación, fortalecida por los secretos que habían desenterrado. La casa ya no era solo una estructura para vender. Era un legado que proteger, un misterio que resolver y un testimonio final de las profundidades invisibles de su familia. Cuando los compradores se marcharon, frustrados y visiblemente frustrados, los hermanos se miraron y un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Estaban en la cúspide de un viaje que profundizaría en la historia de su familia, desenterrando secretos que los unirían aún más a su abuelo y entre sí, alterando para siempre su comprensión de su herencia y su lugar dentro de su narrativa. Con la decisión firme de retractarse de la venta, Ana y Michael se aventuraron más profundamente en el enigma de la habitación oculta, despertando su curiosidad los cofres y la misteriosa carta que descubrieron. La habitación, una cápsula del pasado, parecía contener el aliento de sus ancestros, susurrando secretos a través de las motas de polvo que danzaban en los rayos de luz. La carta de su bisabuela, escrita con una letra elegante, hablaba de un legado familiar, una responsabilidad transmitida de generación en generación. Insinuaba el contenido de los cofres, instando a los futuros portadores a salvaguardar el patrimonio de la familia y utilizarlo sabiamente. Los hermanos, absorbiendo la gravedad de sus palabras, sintieron una profunda conexión con su linaje, el deber de honrar la confianza que se les había otorgado. El primer cofre, cuando se abrió, reveló una colección de monedas y billetes antiguos de diferentes épocas y países, un testimonio de los viajes o intereses de sus antepasados. Cada pieza parecía contener una historia, un fragmento de una vida que alguna vez se vivió con vigor y entusiasmo. El segundo cofre contenía una variedad de joyas, anillos, collares y broches, cada uno con su propio diseño y artesanía únicos. Estos no eran solo adornos, eran reliquias familiares, cada una de las cuales probablemente contenía una historia personal, un momento de alegría, amor o tristeza. El tercer cofre, sin embargo, contenía el contenido más intrigante, una serie de documentos antiguos, mapas y un diario que parecía pertenecer a su bisabuelo. Las anotaciones del diario, aunque descoloridas, ofrecían vislumbres de sus pensamientos, sus sueños y las decisiones que dieron forma al destino de su familia. Mientras examinaban los mapas, descubrieron uno que marcaba una ubicación específica en su propiedad, marcada con una X. ¿Era una pista de otro secreto o simplemente un fragmento de la historia?
Los hermanos sabían que esto era solo el comienzo de su viaje para desentrañar los misterios entrelazados con el legado de su familia. El descubrimiento transformó la antigua casa de una mera estructura a un tesoro escondido de su patrimonio. Era un santuario que guardaba las llaves de su pasado y tal vez el modelo de su futuro. Decididos a descubrir la historia completa detrás de los mapas y el diario, Anna y Michael planearon sus próximos pasos. Profundizarían en los libros de historia, consultarían a expertos y tal vez incluso se embarcarían en una búsqueda física en su propiedad. La habitación oculta había abierto una puerta al pasado, ofreciéndoles la oportunidad de conectarse con sus antepasados de una manera que nunca habían imaginado. Su viaje de descubrimiento no se trató solo de tesoros o secretos. Se trataba de comprender sus raíces, honrar el legado de su familia y preservarlo para las generaciones futuras. La habitación oculta había encendido en ellos una llama de curiosidad y determinación, forjando un nuevo vínculo entre los hermanos mientras estaban a punto de desentrañar el enigmático pasado de su familia. El descubrimiento de la habitación escondida y sus tesoros no solo había profundizado la conexión de Anna y Michael con el pasado de su familia, sino que también había encendido una ardiente curiosidad por descubrir más. Sin embargo, su búsqueda de comprensión pronto se vio interrumpida por los persistentes compradores, cuyo afán por adquirir la propiedad adquirió ahora un tono más siniestro. Una fresca mañana, mientras Anna y Michael estudiaban minuciosamente los viejos mapas y documentos, tratando de reunir pistas del diario de su bisabuelo, un golpe resonó en toda la casa. Los compradores habían regresado y su comportamiento ya no era amistoso ni paciente, sino insistente e imponente. «Estamos aquí para finalizar la compra», anunció uno de ellos, entrando al vestíbulo sin invitación. «Creemos que ya ha habido suficientes tonterías. Es hora de firmar los papeles». Michael, desconcertado por la intrusión, se mantuvo firme. «La casa ya no está en venta», declaró con una firmeza que apenas sentía. «Hemos decidido mantenerlo en la familia». Los compradores intercambiaron miradas y sus expresiones se endurecieron. «No entiendes el valor de lo que estás sentado», insinuó uno de ellos, recorriendo la habitación con los ojos como si quisiera descifrar los secretos que guardaba. «Estamos preparados para ofrecer más». Anna, sintiendo la amenaza subyacente en su tono, dio un paso adelante. «No se trata de dinero», dijo. «Esta es nuestra casa familiar, llena de recuerdos e historia que apenas estamos empezando a comprender. No estamos interesados en vender». La persistencia de los compradores se convirtió en amenazas veladas, insinuando acciones legales y el poder de sus patrocinadores anónimos. Pero con cada amenaza, la determinación de Anna y Michael solo se fortaleció, reforzada por su nueva conexión con su herencia y los misterios que estaban desentrañando. Cuando la confrontación alcanzó su punto máximo, los hermanos se mantuvieron unidos y su determinación compartida actuó como una barrera contra los avances de los compradores. Finalmente, al ver que sus esfuerzos eran inútiles, los compradores se marcharon, pero sus palabras de despedida dejaron un escalofrío en el aire. «Te arrepentirás de esta decisión». Una vez a solas, Anna y Michael discutieron sus próximos pasos. Sabían que los compradores no se rendirían fácilmente y que debían estar preparados para lo que vendría después. Ahora era su responsabilidad proteger los secretos de la casa y el legado de su familia, un deber que aceptaron con solemne determinación. El encuentro con los compradores había transformado la búsqueda de los hermanos de un viaje personal de descubrimiento a una batalla para salvaguardar el pasado, el presente y el futuro de su familia. Al tener el uno en el que confiar y un legado que defender, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les esperaba, con su vínculo fortalecido por las pruebas que ya habían superado y las que los esperaban en el horizonte. El encuentro con los insistentes compradores dejó una tensión palpable sobre Anna y Michael, lo que sirvió como un crudo recordatorio de que los secretos de su casa familiar atraían un interés peligroso. Los hermanos sabían que no podían tomar las amenazas a la ligera y comenzaron a prepararse para posibles confrontaciones. En los días siguientes, su otrora pacífico hogar se transformó en un centro de actividad. Anna y Michael tomaron medidas para asegurar la propiedad, instalando nuevas cerraduras y cámaras de vigilancia.
pero sabían que la verdadera batalla no se trataba solo de la seguridad física. Se trataba de comprender qué buscaban los compradores. Decidido a descubrir más sobre los misteriosos compradores y sus motivos, Michael profundizó en registros públicos e investigaciones en línea, mientras Anna contactaba a contactos en la comunidad que podrían arrojar luz sobre los antecedentes de los compradores. Sus esfuerzos revelaron conexiones inquietantes con una corporación conocida por adquisiciones agresivas de tierras con valor histórico u oculto. Mientras tanto, los hermanos continuaron explorando los secretos revelados por la habitación oculta. Se dieron cuenta de que los mapas y documentos apuntaban a un evento histórico significativo, posiblemente relacionado con su propiedad. Quedó claro que los compradores buscaban algo más que el terreno. Buscaban el legado y los secretos que contenía. Una noche, mientras Anna y Michael discutían sus hallazgos, una conmoción repentina afuera interrumpió su conversación. Los compradores habían regresado, esta vez con refuerzos, con la intención de tomar el control de la propiedad por la fuerza si fuera necesario. Con la casa sitiada, los hermanos ejecutaron un plan que habían preparado a regañadientes. Utilizando su conocimiento de la distribución de la propiedad y los pasadizos secretos, lograron superar a los intrusos, utilizando los rincones ocultos de la casa a su favor. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Anna y Michael se enfrentaron al comprador principal en el salón principal. La tensión era espesa, en el aire. Con pruebas de la importancia histórica de la propiedad en la mano, revelaron su conocimiento de los motivos de los compradores, dándole la vuelta a los posibles usurpadores. El enfrentamiento terminó con la intervención de las autoridades locales, alertadas por el sistema de vigilancia. Los compradores fueron detenidos y se neutralizó la amenaza inmediata a la propiedad. Sin embargo, Anna y Michael sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Habían defendido su hogar y sus secretos por ahora, pero la guerra más grande por el legado de su familia apenas comenzaba. Mientras permanecían en medio del caos de la frustrada intrusión, los hermanos se dieron cuenta de que su conexión con el pasado de su familia les había dado la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier desafío. Unidos por su herencia compartida y la responsabilidad que implicaba, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger el legado de su familia y descubrir toda la extensión de sus secretos. Después del enfrentamiento, Anna y Michael sintieron una necesidad apremiante de volver a conectarse con su abuelo, buscando su sabiduría y tal vez descubriendo ideas sobre los secretos que estaban desentrañando. Lo visitaron en el asilo de ancianos, donde, a pesar del ambiente sereno, el peso de sus experiencias recientes pendía pesadamente entre ellos. Sentados junto a su abuelo, cuyos ojos aún brillaban con un entusiasmo insaciable por la vida, compartieron los tumultuosos acontecimientos y los descubrimientos realizados en la antigua casa. A medida que contaban la historia, notaron un cambio en el comportamiento de su abuelo, una mezcla de nostalgia y una pizca de arrepentimiento. Con una respiración profunda y mesurada, su abuelo comenzó a hablar de su juventud, de los primeros días en la casa y de las historias transmitidas por sus padres. Habló de la habitación oculta, que no era solo un depósito de tesoros, sino un santuario de la historia familiar, que salvaguardaba el legado de sus antepasados que habían desempeñado papeles fundamentales en la historia local y más allá. Reveló que los misteriosos mapas y documentos eran realmente significativos y estaban conectados a una época en la que su familia había estado en el centro de acontecimientos cruciales y sus acciones habían dado forma al curso de la historia local. La propiedad, explicó, no era solo tierra, fue un testimonio del espíritu perdurable y la resiliencia de su familia. La gravedad de sus revelaciones fue abrumadora. Anna y Michael escucharon cautivados mientras su abuelo conectaba los puntos entre el pasado y el presente de su familia, imbuyendo sus luchas recientes con un sentido más profundo de propósito. Aprendieron de los sacrificios realizados, los desafíos superados y la importancia de preservar su patrimonio no solo para ellos, sino para la comunidad y las generaciones futuras. Con este nuevo conocimiento, la misión de los hermanos de proteger el legado de su familia adquirió un profundo significado. Entendieron que su papel no era simplemente proteger la propiedad física, sino honrar y perpetuar los valores, las historias
y la historia que representaba. Armados con las ideas y bendiciones de su abuelo, Anna y Michael abandonaron el asilo de ancianos con una renovada sensación de resolución. No eran solo herederos de una propiedad, sino custodios de una historia rica y vibrante que debía preservarse y compartirse. Mientras conducían de regreso a la casa, los hermanos discutieron sus próximos pasos, planeando profundizar en el significado histórico de los documentos y mapas para sacar a la luz las contribuciones que había hecho su familia. Estaban decididos a proteger su legado, no solo contra aquellos que buscaban usurparlo, sino también para mantener viva la historia de su familia, asegurando que las historias de coraje, sacrificio y resiliencia siguieran inspirando a las generaciones venideras. El siguiente paso de Anna y Michael fue profundizar en la corporación que representaban los compradores persistentes. Su investigación los llevó a descubrir una extensa red de adquisiciones, donde los sitios históricos eran frecuentemente atacados por su valor oculto o inexplorado. El patrón de la corporación era claro: capitalizaron propiedades con un valor histórico o cultural significativo, eclipsando a menudo sus verdaderas intenciones con capas de maniobras legales y financieras. Los hermanos decidieron hacer públicos sus hallazgos y se comunicaron con periodistas e historiadores locales que podrían ayudarlos a exponer los motivos de la corporación. La historia rápidamente ganó fuerza, atrayendo la atención de la comunidad y provocando una conversación más amplia sobre la preservación de la historia local y las prácticas depredadoras de algunas entidades corporativas. Al mismo tiempo, Anna y Michael trabajaron para fortalecer legalmente sus reclamos sobre la propiedad y sus tesoros. Consultaron con expertos legales para garantizar que la propiedad de la familia estuviera fuera de toda duda, protegiéndola contra cualquier posible desafío legal por parte de la corporación u otras entidades oportunistas. Mientras la comunidad los apoyaba, los hermanos organizaron una exposición pública en el museo local, mostrando los artefactos descubiertos, los documentos y la rica historia de las contribuciones de su familia al área. La exposición no solo fortaleció su caso ante el público, sino que también destacó la importancia cultural e histórica de la propiedad, haciendo que cualquier intento de adquisición corporativa sea aún más reprensible para el público. La corporación, ante una creciente presión pública y un escrutinio legal, comenzó a retroceder. Sus intentos de adquirir la propiedad se vieron frustrados por los esfuerzos combinados de la comunidad, los medios de comunicación y el sistema legal. La postura proactiva de los hermanos los transformó de defensores de su legado familiar a defensores del patrimonio comunitario y defensores contra la explotación cultural. En esta victoria, Anna y Michael encontraron no solo alivio, sino también un renovado sentido de propósito. Habían defendido el legado de su familia, pero lo más importante era que habían contribuido a una causa más amplia, protegiendo la integridad histórica y cultural de la comunidad. La experiencia los impulsó a permanecer vigilantes y proactivos, asegurando que la historia de su familia y su comunidad nunca fuera eclipsada ni olvidada. Con el apoyo de la comunidad fortaleciendo sus espíritus, Anna y Michael se prepararon para lo que esperaban que fuera la confrontación final con la corporación. Las batallas legales habían sido intensas, pero se avecinaba una audiencia judicial decisiva, una que podría solidificar su reclamo sobre la propiedad y sus tesoros escondidos. El día de la audiencia, la sala estaba abarrotada. Simpatizantes de la comunidad, historiadores locales y representantes de los medios llenaron los asientos. Su presencia fue un testimonio del interés generalizado y la solidaridad con la causa de los hermanos. La atmósfera era tensa, cargada de la anticipación de un fallo que resonaría mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal. El equipo legal de la corporación presentó un argumento pulido, aunque algo impersonal, enfatizando sus intereses de inversión y derechos legales para adquirir la propiedad. Minimizaron la importancia histórica y enmarcaron sus acciones como prácticas comerciales estándar. Por el contrario, Anna y Michael, con la ayuda de su asesor legal, tejieron una narrativa convincente que conectaba la historia de su familia con la herencia comunitaria más amplia. Presentaron evidencia del valor histórico y cultural de la propiedad, destacando los artefactos y documentos que habían descubierto. Su argumento resonó no solo con mérito legal, sino con un sentido palpable de justicia y preservación de la memoria comunitaria.
El fallo del juez fue a favor de Anna y Michael, reconociendo el valor intrínseco de la propiedad más allá de los simples bienes inmuebles. La sala del tribunal estalló en aplausos. Un suspiro colectivo de alivio y triunfo resonó entre los asistentes. Se ordenó a la corporación que cesara sus intentos de adquisición, un veredicto que se celebró como una victoria no solo para los hermanos, sino para toda la comunidad. Este enfrentamiento no fue solo una victoria legal, fue una reafirmación de los valores de la comunidad y una celebración de su historia. Anna y Michael emergieron no solo como defensores exitosos del legado de su familia, sino también como héroes de la comunidad que se enfrentaron a dificultades formidables para proteger una parte de la historia compartida. La experiencia reforzó su compromiso de preservar el legado de su familia y el patrimonio cultural de la comunidad, ahora más unida y decidida que nunca. Después de su victoria legal, Anna y Michael sintieron una profunda sensación de cierre y logro, pero reconocieron una tarea pendiente: reconciliarse con su abuelo. Querían compartir su triunfo y las revelaciones sobre el legado de su familia, con la esperanza de reparar la brecha emocional que habían causado sus decisiones anteriores. En su siguiente visita al asilo de ancianos, encontraron a su abuelo tomando el sol de la tarde, con sus ojos reflejando una tranquila contemplación. Con voces suaves y corazones abiertos, Anna y Michael contaron su reciente viaje, desde el descubrimiento de la habitación oculta hasta la batalla victoriosa en el tribunal. Su abuelo escuchó atentamente. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al orgullo. Cuando le presentaron un pequeño cofre que contenía artefactos seleccionados de su descubrimiento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una mezcla de alegría, orgullo y una pizca de arrepentimiento por los años perdidos en silencio y secretos. En un momento conmovedor, su abuelo expresó su perdón y compartió sus propios conocimientos sobre el pasado de la familia, llenando los vacíos en su conocimiento y vinculando la herencia compartida. Este intercambio marcó un punto de inflexión, superando la división generacional y curando viejas heridas con una nueva comprensión y respeto mutuo. Los hermanos propusieron un plan para utilizar parte de la riqueza descubierta para mejorar el hogar de ancianos, mejorando las vidas de sus residentes y al mismo tiempo honrando el espíritu de comunidad y cuidado de su abuelo. El gesto lo conmovió y lo vio como una forma de extender el legado de bondad y generosidad de su familia. Este capítulo de reconciliación acercó a la familia, convirtiendo un período de conflicto e incertidumbre en uno de unidad y propósito compartido. Los hermanos, alguna vez agobiados por la culpa y la indecisión, ahora se sintieron fortalecidos por sus lazos familiares renovados y el compromiso colectivo de preservar y honrar su herencia, no solo para ellos, sino para la comunidad en general. Anna y Michael, con la sabiduría y la bendición de su abuelo, se embarcaron en una misión para utilizar su nuevo legado para un bien mayor. La riqueza descubierta fue sustancial, pero el valor que le dieron a la historia de su familia y su impacto en la comunidad fue inconmensurable. Establecieron una fundación en nombre de su abuelo, dedicada a preservar la historia local y apoyar a las personas mayores. El primer proyecto de la fundación fue mejorar la residencia de ancianos, transformándola en un refugio donde los residentes pudieran vivir con dignidad, rodeados de atención y compasión. Los hermanos también financiaron programas educativos, brindando becas para que los estudiantes investigaran y documentaran la historia local, asegurando que las historias de su comunidad no fueran olvidadas. Organizaron exposiciones públicas, compartieron el legado de su familia y el tapiz histórico más amplio de su ciudad, fomentando un sentido de orgullo y pertenencia entre sus habitantes. A medida que la fundación creció, también creció la participación de Anna y Michael en los asuntos comunitarios. Se convirtieron en defensores de la preservación histórica y utilizaron su historia para inspirar a otros a valorar y proteger su patrimonio. Sus esfuerzos ayudaron a iniciar un renacimiento cultural en la ciudad, con más personas acercándose para compartir sus historias, creando una narrativa rica e interconectada del pasado, presente y futuro de la comunidad. Su abuelo, al presenciar el impacto positivo de sus esfuerzos, sintió una profunda sensación de satisfacción. Las historias de su vida,
que alguna vez estuvieron confinadas en las paredes de su casa, ahora resonaron en toda la comunidad, y su legado quedó inmortalizado a través de las acciones de sus nietos y la preservación continua de la historia local. Anna y Michael se dieron cuenta de que su viaje era algo más que proteger una reliquia familiar o una propiedad. Se trataba de comprender su lugar en la continuidad de la historia, honrar el pasado y al mismo tiempo contribuir al futuro, y garantizar que el legado de su familia continuara inspirando y beneficiando a las generaciones venideras. Su historia, un testimonio del poder de la herencia y los lazos familiares, siguió siendo un faro de inspiración en la comunidad, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la unidad y el propósito pueden forjar un legado duradero.